Les dejaba planteada la pregunta y ahora se la traslado a Iván Sosovsky, que es tributarista y está con nosotros. Gracias, Iván, por venir. Gracias por la invitación. ¿Cuándo fue que en Argentina nos transformamos en la máquina de generar impuestos para todo y de todo tipo? Mira, ¿no? recién preguntabas vos cómo haría Bolsonaro para desalentar, digamos, La sexualidad y la abstinencia. Yo no sé cómo lo haría él, pero sí estoy seguro cómo lo harían los políticos argentinos, y es creando un impuesto al sexo. A tener sexo. Exacto, porque en la Argentina desde hace mucho tiempo para todo creamos impuestos. Tenemos problemas en la balanza de pagos, creamos un impuesto que es el impuesto país, que se debutó y que se puso en marcha a partir del mes de diciembre. Tenemos problemas con determinados productos, usamos a los impuestos para justamente diferenciar los distintos valores. Creamos impuestos, ¿por qué? En el fondo no queremos achicar este estado elefantiásico que tenemos y que tiene que ver con un estado ineficiente en el que el costo de la política claramente nunca se quiere ajustar. Claro. Entonces, al no poder ajustar por los gastos, tenemos que ir a buscar más ingresos. El tema es que la Argentina ya hace mucho tiempo que estaba en el podio de la presión impositiva respecto a los otros países. ¿Cómo estamos? Y hoy por hoy, con la creación de estos impuestos, sin duda estamos en el podio. Yo siempre insto a que cualquier político pueda venir a discutir esta cuestión, porque nosotros es muy difícil comparar a la Argentina con otros países, porque tenemos impuestos que no existen en ninguna otra parte. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como por ejemplo este impuesto a los consumos con tarjetas en el exterior, a los pasajes, el 30%, sí, que es una tasa altísima. No tenemos ninguna comparación en la región y en el mundo para poder decir si ese impuesto está a valores de mercado o no. Y eso hace que seamos mucho más caros en dólares, claro, comparándonos con nuestros competidores. Por lo tanto, al momento de elegir nuestros clientes, hablo a nivel país, a quién comprarle, van a ir al que esté más barato, porque el impuesto no genera nada productivo. A ver si ¿Pero esto... por qué lo pone? ¿Por qué llega el gobierno de Alberto Fernández si lo pone, en teoría, porque era la única manera de evitar a ver, que se siga yendo dinero? Es un desdoblamiento cambiario, pero en el mientras tanto se buscó llegar al equilibrio fiscal con la creación de nuevos impuestos. Claro. Y es algo que el Poder Ejecutivo no maneja, porque la verdadera discusión que tenemos que dar es entre aquellos que pagamos impuestos y los que están en la informalidad. Y cuando vos tenés un 50% de la economía en la informalidad que no paga ningún impuesto, no te sirve. Y recargar a los supercontribuyentes, porque ya no somos contribuyentes, o sea, terminamos pagando por todo lo que hacemos, y eso hace que... Más por lo que no hacen. Que tengamos que tributar por los que no tributan, claro, absolutamente nada. Entonces, esa disparidad que hay entre quien está en blanco y quien está en negro es tan grande, que es la verdadera grieta que tenemos que enfrentar hoy por hoy los argentinos, y que tiene que ver con una política de Estado que en ningún momento plantea la eficiencia. La principal crítica a toda esta batería de impuestos que se crearon a partir de este año es que en ningún momento se fomenta la formalidad, es decir, no hay ningún premio para estar en blanco. Claro. Porque al contrario, si bien todos estamos de acuerdo con la moratoria impositiva que condona obligaciones, en el fondo es una mala medida, porque una moratoria viene a condonar las obligaciones que se debieron haber pagado en su momento y que el Estado decide perdonarlas. Si vos tenés una presión fiscal tan alta y cada 4 años o menos, ya sea por decisión política o por necesidad económica, el propio Estado te perdona los impuestos que nunca pagaste, ¿cuál va a ser el incentivo para estar en blanco? No, entonces, claro, no hay ningún incentivo para estar en blanco, ni ningún castigo para quien no lo está. Y esa situación se convierte en una situación súper perversa, porque claramente empezamos a competir entre contribuyentes y no contribuyentes por quién es al que menos le llega al Estado con los impuestos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Existe en casos anteriores en donde se haya puesto un impuesto y después se haya quitado? Por diferentes situaciones, porque no sirve, porque ya se terminó. Sí, tenemos un recuerdo muy cercano de lo que fue el cepo del año 2015, que estuvo vigente hasta el 2015 con el gobierno del segundo gobierno de Cristina, que en realidad era un pago a cuenta de un impuesto, a diferencia de lo que es el impuesto país. Entonces, cuando hacíamos cualquier consumo de dólares, después te lo podías computar en
en tus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. Cuando asume el gobierno de Macri, lo primero que... Esa era la formalización del cepo. Claro. Cuando decide retirar o salir de ese cepo y sincerar el tipo de cambio, lo que pasó es que directamente este régimen de retención y percepción quedó sin efecto. Pero la verdad que no tenemos antecedentes en los que los impuestos hayan desaparecido. O sea, hay una encuesta muy interesada. Llega para quedarse. Sí, llega porque aparte no tenemos una solución de fondo. La solución de fondo es que empecemos a generar dólares, y cuando vos tenés una presión fiscal tan grande, te lo digo por consultas que tenemos nosotros en nuestro estudio, o sea, la mayor cantidad de consultas que llegan es para saber de qué manera evitar el pago de ese impuesto o de qué manera armar sus emprendimientos fuera del país. O sea, cómo un empresario argentino que tiene una idea innovadora puede proyectar su negocio en otro lado para poder escapar de la presión impositiva en la que estamos presos en la Argentina. Realmente tenemos un nivel de trabajo demasiado grande, es decir, yo creo que a los primeros a los que Alberto Fernández nos llenó la heladera es a los contadores, porque la cantidad de trabajo que tenemos es impresionante por las consultas que llegan, pero nada productivo nace de los impuestos. ¿Cómo evadir? ¿Cómo evitar? ¿Cómo hacerlo en otro lado y no acá? O consultas de hasta pequeños consumidores finales que compraron un pasaje y que ahora encima tienen que autopercibirse el impuesto e ingresarlo, que justamente se cumple el vencimiento en estos días. Entonces, estamos en una situación en la que, o sea, aquella premisa de que el mundo del revés, recordado por María Elena Walsh, bueno, estamos en esa situación porque nos vienen a consultar sobre cuestiones que deberían ser accesorias. Un impuesto se genera por una actividad económica que se realiza. Si esa actividad económica no se realiza, el impuesto va a tender a cero, y es en lo que podemos llegar a caer en los próximos meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sector agropecuario, ¿no? Son muchísimos los productores que se quejan por la cantidad de impuestos que tienen que pagar. ¿En otros países cómo es esto? No, a ver, con ese sector puntual. Mira, a mí siempre me interesa mucho compararnos con países de la región, porque son con nuestros verdaderos competidores. Estos regímenes de retención a las exportaciones no existen en Brasil, no existen en Uruguay, no existen en Paraguay. Claro. O sea, claramente hoy nosotros envidiamos sistemas tributarios de nuestros países de la región, cuando la Argentina fue pionera en definir bases sobre cómo el Estado no debería sobrepasarse en el cobro de impuestos más allá de la capacidad contributiva. Con lo cual estamos en una situación en la que los políticos tienen que tomar verdadera conciencia de que el próximo ajuste que se venga va a ser de los propios contribuyentes, y estamos a un paso de una rebeldía fiscal que directamente decidan no pagar o de llevar a la informalidad a los negocios. ¿Qué pasaría en ese caso, más allá de esto que vos planteabas antes, de que claramente los argentinos estamos, lamentablemente, ¿no?, teniendo esta tendencia de ir hacia la evasión del impuesto? Pero hablabas de una rebeldía fiscal del contribuyente. ¿Cómo sería eso? A ver, pasó en Venezuela, que es, a ver, cuando se dan situaciones en las que los países no pueden de alguna forma garantizar la seguridad jurídica, y tenés estos desfasajes en los que el que paga impuestos termina consumiendo el 100% de la ganancia o de los márgenes, no pago más, en una etapa de recesión, directamente los contribuyentes salen del sistema y dicen, listo, yo no pago más, que vengan, que me inicien un proceso. A ver, no estamos diciendo que esta sea la solución, estamos justamente planteando la gravedad del problema, porque la evasión fiscal es un delito en la Argentina, pero es un delito en el que para un sistema tributario con una presión tan alta, parecería que determinadas situaciones de evasión no son del todo mal vistas, porque el Estado después te las termina condonando. O sea, tenemos que mirar estadísticamente desde ahora, en los últimos 10 años, la cantidad de moratorias y perdones que se dieron a los contribuyentes que no pagaron impuestos, y la excusa es que estamos en momento de recesión, siempre estamos en emergencia económica. Entonces, claramente, o solucionamos el sistema de fondo, que es bajar los impuestos para generar un círculo virtuoso en el que se puedan generar nuevos negocios y que todos tendamos a pagar un poco menos, pero más cantidad de gente, o realmente esto va a ser una guerra para administrar pobreza, que es a lo único que nos llevan los impuestos altos. Clarísimo, clarísimo. Como siempre. Gracias, Iván. Un placer tenerte con nosotros.